Número de Reynolds. Buenos días. Hoy vamos a dar nuestra clase sobre el número de Reynolds. Esta clase es una clase introductoria que se da al práctico de laboratorio, que es el que ustedes normalmente debiéramos hacer en tiempos normales, y que a su vez lo tienen filmado a la clase, la tienen filmada ya en otro video en este mismo bloque, por lo que esto es como complementario a lo que ya han visto en ese video y sería prácticamente la introducción. Bueno, lo que queremos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Lo primero que tenemos que saber cuáles son nuestros objetivos, para qué es lo que queremos realizar en el práctico. Vamos a estudiar la experiencia de Reynolds, que nos va a definir el tipo de flujo como laminar, transición o turbulento. O sea, en definitiva queremos estudiar el movimiento de un fluido. Ese número de Reynolds tiene patrones de flujo, ya vamos a ver qué quiere decir cada uno de ellos, que está relacionado con las magnitudes, que recuerden, nosotros estudiamos antes los números adimensionales mediante el teorema de Pi y agrupábamos variables para reducir el número de incógnitas o para poder manejar mejor nuestro problema. Bueno, este aquí que la velocidad, las propiedades físicas del fluido, la densidad y viscosidad y las dimensiones características del sistema me configuraban lo que nosotros denominábamos el número adimensional de Reynolds. Estas propiedades se agrupaban y aparecían en muchos de los ejemplos donde teníamos movimiento de fluidos. Iba a ser característico en la transferencia de calor y en la transferencia de materia y en el flujo de fluido, como decíamos, estas propiedades siempre aparecen y entonces estas magnitudes siempre aparecen y entonces me configuraban el número de Reynolds. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en este práctico? Vamos a comparar los resultados que se obtienen numéricamente para diferentes tipos de flujos y lo vamos a observar. Es un práctico de tipo cualitativo. Es una experiencia donde vamos a hacer observaciones y vamos a llegar a algunas conclusiones. Vamos a hacer un fluido que circule a muy baja velocidad. Vamos a ver que el fluido se mueve en una sola dirección y que a mayor velocidad las líneas de flujo se mezclan. Vamos a ver que cuando aumentan la velocidad, aumentan las fuerzas de inercia y que interviniendo las fuerzas de fricción y las fuerzas de inercia siempre hay una competencia entre ambas fuerzas y que son las que dependen de la naturaleza del fluido y que son las que me van a definir el tipo de flujo. Entonces, en definitiva, mi flujo, el movimiento de un fluido depende de la densidad, la viscosidad, la geometría y la velocidad del fluido. Eso lo tenemos definido en nuestro número de Reynolds. ¿Cómo va a ser nuestro experimento? Nuestro experimento, como les decía, ya lo vieron ustedes en el video, tiene un recipiente que básicamente tiene el nivel constante y me va a garantizar que la presión siempre sea la misma, aguas arriba del circuito, un circuito con una válvula que puedo regular su apertura y por lo tanto regular el caudal, y una manguera transparente donde yo voy a inyectar un colorante a través de una jeringuita muy suavemente, no de manera abrupta, y finalmente el líquido lo vamos a ir recogiendo en una probeta de manera que yo puedo evaluar en función del tiempo que dure la experiencia, voy a determinar el caudal. Entonces, modifico la apertura de la válvula, puedo modificar el caudal y simultáneamente voy observando en el trayecto de mi fluido donde yo inyecté la tinta, el colorante, ver qué es lo que va pasando. En eso consistiría nuestro ensayo. Acá tienen cómo se vería esa situación. Acá tenemos, en este punto tenemos la inyección de la tinta. Fíjense cómo a medida que fluye el fluido, la tinta discurre bastante paralela, pero yo voy aumentando el caudal y la velocidad y ya veo que comienza a tener un movimiento más errático.
llegando un momento en que la velocidad es tal que todo este sistema está mezclado todo que queda una sola coloración todo el sistema. Eso me estaría dando cuenta de que, lo pongo de vuelta, me estaría dando cuenta que las líneas de corriente, las partículas están mezclándose. Ahí lo ven, las líneas siguen paralelas y ya comienzan a tener otra dirección a velocidad adentro de la cañería. Bien, fíjense cómo se producen volutas porque las líneas de corriente son en cualquier dirección y cada vez peor. Y finalmente es totalmente aleatorio. Bien, ¿qué es lo que me está relacionando el número Reynolds? Básicamente me va a permitir estudiar el movimiento del fluido, ¿sí? Ya hemos dicho que dependía de las variables físicas, de las propiedades físicas del fluido, densidad y viscosidad, de la velocidad a la que se está moviendo ese fluido y de una característica geométrica del sistema donde se mueve, que en este caso va a ser el diámetro. ¿Qué me relaciona? ¿Qué me está apareciendo acá? ¿Qué relaciona este número Reynolds? ¿Qué me estaría dando su significado físico? Pues bien, fíjense que arriba en el numerador tengo velocidad por densidad y eso no es otra cosa que la cantidad de movimiento, es decir, es como la inercia que tiene la masa por la velocidad, me está demostrando las fuerzas las fuerzas de inercia que lleva ese fluido. Por el contrario, en el denominador tenemos la viscosidad, que la viscosidad que me daba en contraste las fuerzas de roce que yo tengo dentro del fluido. Por lo tanto, cuanto más viscoso el fluido, más dificultad para escurrir, mucho roce entre capa y capa. Por lo tanto, en definitiva, el número Reynolds me está dando una competencia entre las fuerzas de inercia, una relación con respecto a las fuerzas viscosas. Cuanto mayor sean las fuerzas de inercia, está ganando la parte velocidad respecto del efecto viscoso y de roce. Y por lo tanto, el número de Reynolds va a ser más alto. Entonces, fuerzas de inercias altas, número de Reynolds alto. Estamos frente a regímenes de tipo turbulento. Cuando empiezan a ganar las fuerzas viscosas, el número de Reynolds necesariamente baja y entonces están preponderando las fuerzas de roce dentro del flujo de fluido. ¿Cuáles son unas magnitudes importantes que tenemos que recordar? Era la viscosidad. La viscosidad yo sé que vale, lo que yo conozco acá es la viscosidad dinámica, ¿sí? La viscosidad dinámica está medida en pascal por segundos y en el sistema en el CGS, podríamos decir que esto se mide en Poise, ¿sí? Poise, que sería 10 a la menos 1 pascal por segundos. Mientras que si yo paso dividiendo la densidad abajo de la viscosidad, me voy a obtener lo que denominamos viscosidad cinemática. Y la viscosidad cinemática se mide en metros cuadrados por segundo a la menos 1, o también lo conocemos como Stokes o centi-Stokes en el sistema CGS, ¿sí? Lo vamos a conocer como Stokes, que serían dinas por segundo a la menos 1, y eso se denomina Stokes, ¿sí? Stokes. Y la unidad es una unidad conocida, entonces los Poise y los Stokes, centi-Poise o centi-Stokes o milli-Stokes. Bien, esto sí me interesa porque ¿qué es lo que tenemos que definir ahora? Lo que yo quiero definir es fijarse que si el número de Reynolds es bajo, entonces estaban predominando las fuerzas viscosas y mi régimen es de tipo laminar. ¿Qué quiere decir un régimen laminar? Que una capa se desliza arriba de la otra sin mezclarse. Si el número de Reynolds me da mayor a 10.000, entonces estamos frente a un régimen turbulento, donde evidentemente preponderan las fuerzas de inercia.
pero me queda, como siempre, una zona gris que ustedes lo pudieron ver en el video, que era donde, si bien había una mezcla del fluido, no era totalmente aleatorio. Todavía alguna capa podía deslizarse arriba de ella. Entonces, cuando no está muy definido, se denomina régimen de transición, que va a corresponder entre 2100 y 10.000 para el número de Reynolds. En nuestro curso vamos a decir directamente, para simplificar el problema, en nuestro curso vamos a decir que un régimen 2100 mayor que 2100 directamente va a ser turbulento, para simplificar el problema. Muchas bibliografías también dicen que 4000 es el número límite. Menor de 4000 dicen que es laminar y mayor de 4000 dicen que ya es turbulento. Bien, nosotros, esto puede haber alguna bibliografía que lo diga, en nuestro curso nos vamos a manejar con este preconcepto, ¿sí? Ha quedado un poquito rayoneado, pero es lo que nos interesa a nosotros ahora, ¿sí? Entonces, en definitiva, vuelvo a indicar un número de Reynolds menor de 2100, régimen laminar. Un número de Reynolds mayor a 2100, turbulento, para nuestros problemas. Y sabemos que cuando el régimen es mayor de 10.000 es francamente turbulento, pero para nuestros problemas lo vamos a considerar de esta manera, ¿sí? Bien, avancemos. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos el régimen? ¿Qué es lo que yo les he querido significar con esto del régimen? A ver, yo voy a tener acá, les quiero mostrar, este es un conducto, una manguera que tomado como estamos un poco encerrados, estamos recurriendo a cosas caseras. Entonces yo encontré esta manguera, que es una manguera de estas que se utilizan para las piletas. Y fijarse, el flujo de fluido circula a través de esta sección, que es lo que ustedes están viendo. El fluido avanza, ¿sí? Si entraría, avanza y estaría saliendo con la dirección hacia ustedes, los estaría mirando a ustedes el flujo. Bien, yo lo que tengo es que en este conducto lo que me interesa analizar es cómo van a funcionar las velocidades en esta sección. Eso me gustaría comprenderlo bien para entender cómo funciona el régimen. Está claro que si el régimen es laminar, las partículas se mueven una a la par de la otra. Ustedes vieron un hilito de tinta manejándose por dentro de esta manguera del conducto. Es que una partícula, si la podemos imaginar, una molécula se mueve con una velocidad y la mantiene constante y lineal. Arriba hay otra partícula que se mueve un poco más lento y arriba otro poco más lento. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros sabemos que la velocidad cuando está en contacto con las paredes vale 0. Y eso lo vamos a explicar mejor con el perfil de velocidades. Entonces, ¿cómo voy a entender el perfil de velocidades? Fíjense, a esta sección de pasaje la voy a rebanar y tengo esto que tengo acá. Tengo este anillito. Este anillito es como si yo hubiera cortado esa cañería y quiero analizar qué pasa con la velocidad del fluido que va en esa fetita que yo tengo ahí, en esa laminita que yo tengo aquí de líquido. Lo que yo voy a ver es un montón de vectorcitos, de flechitas que salen de allí. Entendiendo que el fluido que está en contacto con esta superficie, su velocidad vale 0. ¿Por qué? Porque la primera capa de fluido estaba adherida a la superficie, independientemente que esto sea plástico, metal o lo que fuere, la cañería, la conducción donde yo estoy llevando el fluido, donde está moviéndose ese fluido. La primera capita vale 0 la velocidad. A partir de allí, la velocidad comienza a incrementarse a medida que va yendo hacia más adentro. Si yo lo tuviera que ver, tendría una sección, ¿sí? Una sección circular en este caso,
Y entonces lo que yo hago es, esto que yo tengo aquí, le saco el borde y lo que yo tengo es esta sección. En esta sección circular yo estoy representando vectores que son flechitas, porque la velocidad es un vector, flechitas cuyo módulo me está dando el tamaño de la flechita es el módulo y me está dando la cantidad, cuánto vale la velocidad. Yo voy a observar que en la zona del centro tengo mayor velocidad que en la zona de las paredes. Eso, en un punto determinado, en una sección determinada de esta cañería, me determina el perfil de velocidad. Está claro que a medida que me voy moviendo, yo me voy desplazando, yo podría ir cortando y tengo los perfiles de velocidad a lo largo del recorrido. ¿Se entiende esto? Los perfiles de velocidad a lo largo del recorrido. Si mi régimen es estacionario, quiere decir que la velocidad no cambia con el tiempo y por lo tanto en cada sección yo voy a tener la misma velocidad independientemente del tiempo. Estamos en régimen estacionario. Bien, veamos esto que les estoy diciendo un poquito en la diapositiva. Les quiero representar un poco. A ver cómo sale esto. A ver, lo que les quiero representar es algo más o menos así. Esta es la sección. Esta es la sección. Y estas son las flechitas que salen. En cada puntito yo tengo una velocidad distinta. Lo que yo tengo claro es que en el contorno, en todo el contorno, la velocidad va a valer 0. Y a medida que me voy alejando de la pared, la velocidad va aumentando. Estando claro que en el centro, en la zona del centro, la velocidad va a ser siempre la máxima, ¿sí? Esto sucedería en el régimen laminar. En el régimen turbulento, las partículas, yo vuelvo a dibujar mi sección, las partículas pueden llevar distintas velocidades, ¿sí? Incluso pueden ir hacia atrás, porque de hecho las partículas van recorriendo, van haciendo como remolinos. Pero si yo evalúo todo el promedio de esas velocidades, la velocidad neta que yo tengo en ese lugar debiera ser siempre así. Es una velocidad que es hacia adelante, ¿sí? En este caso yo sacaría una velocidad resultante. Entonces, una de las preguntas que surge inmediatamente es, si yo tengo que calcular mi velocidad en función del caudal, el caudal es igual a la velocidad por el área, y yo sé que modifico el caudal, el área es constante, entonces la velocidad cambia, está perfecto, lo puedo sacar. Pero profesor, si la velocidad esta que usted me está diciendo acá es distinta en cada punto del área, no la puedo calcular. Entonces por eso aparece el concepto de velocidad media, que es la que ustedes van a utilizar en el número de Reynolds. ¿Cómo se calcula esa velocidad media? Algo sencillo que ustedes ya conocen y lo vamos a ver un poco más adelante también, es 1 sobre el área por la integral de superficie del área de la velocidad puntual por el diferencial de área. Entonces, lo que ustedes van a hacer es ir calculando la velocidad en cada elemento de área, hago la integral y lo divido en todo el área. Algo más o menos que ya les estará diciendo que es el teorema del valor medio del cálculo integral. Pero ya vamos a ver bien cómo sale esta ecuación. Por ahora tomemos como que esa velocidad se llama velocidad media. Velocidad media. Esperen, vamos a tratar de borrar esto un poquito. Voy a borrar esto. No me lo puedo borrar, no importa. Velocidad media. Velocidad media. Bien, entonces, este número, a partir de ahora, para nosotros, va a ser velocidad media, ¿sí? Ese número va a ser velocidad media, para calcular el régimen que nos está interesando. Bien.
Acá tiene usted representado el régimen laminar, como les estábamos mostrando hace un rato, y tienen representado el perfil de velocidades. Fíjense que avanza desde cero en las paredes y es un perfil parabólico. Esa es la característica del régimen laminar. Es un perfil parabólico, donde la velocidad máxima se da en el centro y obviamente entonces ve una función de r cuadrado, que este es el radio desde cero hasta el radio de la tubería. Fíjense que si yo lo represento en volumen, es un paraboloide, y acá es una parábola si yo hago el corte transversal. Y acá tienen como los distintos anillitos, cada uno representan vectores. Este es menos, más, el azul es más grande, el celeste es más grande, el verde es más grande, y finalmente el rojo es el vector más grande de velocidad, que es en el centro de la cañería. Y se mueve una capa, esta capa se mueve más rápido que esta, y así sucesivamente hasta llegar a la pared donde la velocidad vale 0. ¿Cómo es el régimen turbulento? En el régimen turbulento yo tengo un montón de remolinos y lo que yo voy a sacar es como una velocidad promedio del frente de todo. La velocidad va a ser máxima en toda la sección y es uniforme, vale lo mismo. Vuelvo al anterior, acá yo tenía una velocidad 0 y una velocidad máxima en el centro. En el régimen turbulento, la velocidad máxima es la misma en toda la sección. Y tengo una pequeña zona acá donde yo tengo, fíjense que acá tengo dibujada, todo esto es plano porque la velocidad es uniforme. Empieza desde acá el perfil, no tomen esa parte de allá, acá empieza el perfil, en ese borde. Fíjense que tengo todo un pequeño espesor donde tengo una parábola donde el régimen es laminar. La velocidad parte de 0 hasta que se produce acá donde estoy marcando una zona de transición. En esa zona es una zona de transición donde yo paso desde mi parábola que vengo con laminar al régimen turbulento donde ya la velocidad es uniforme a lo largo de toda la sección. Entonces, en esa zona que yo tengo ahí, tengo mi transición, mi régimen transición. La velocidad no corresponde ni al laminar ni al turbulento francamente, sino una zona de transición. Entonces, el régimen turbulento está caracterizado por un perfil que se conoce como tapón de botella, porque fíjense que es como una tapita de cerveza, una tapita de gaseosa que yo destaparía, ¿sí? Otra cosa que me gustaría mencionarles es que este espesor donde se produce el régimen turbulento es ínfimo, es muy, muy pequeño. O sea, prácticamente toda la sección tiene velocidad constante. Bueno, ahí tienen el esquema del equipo, que ya está mejor visto en el video, no quiero ahondar en ello. ¿Y qué es lo que van a hacer ustedes? Van a calcular el volumen de llenado, el tiempo que demora en llenarse la probeta, y van a calcular un caudal. Y van a repetir la experiencia abriendo más la válvula y viendo para régimen turbulento. Finalmente conocen el diámetro. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a calcular? Como les decía, ustedes van a tener que les vamos a pasar los datos de prácticos de años anteriores para que ustedes puedan evaluar y puedan resignificar cuánto vale el cálculo de ese número, sacando las propiedades de la densidad y de la viscosidad de tablas para una temperatura determinada, que es a la cual realizamos el ensayo, y van a evaluar los números de Reynolds en los casos en que hemos ido modificando. Por supuesto que esto lo van a hacer con los datos que, como les digo, les damos de otros años, porque no lo vamos a poder realizar ahora en forma virtual. Ahora bien, ¿qué es lo que ustedes deben calcular? El área, que es para sacar la velocidad. Recuerden que ustedes están calculando la velocidad en función del caudal. El caudal lo medimos con la probeta y el tiempo, y el área la sacan del diámetro de la cañería. Entonces ustedes van a sacar esa velocidad, que es la velocidad media, como caudal sobre área. Esa es la velocidad que van a utilizar en la ecuación del número de Reynolds. Esa velocidad media la van a utilizar en el número de Reynolds. La densidad y la viscosidad no es problema, porque estos dos datos los van a sacar de tablas, ¿sí? Esto lo sacan de tablas. O sea que no van a tener ese problema para obtenerlo. Finalmente, el diámetro es el de la cañería,
el diámetro este es de la cañería, que lo tienen también, y van a obtener el número de Reynolds. ¿Qué número de Reynolds van a obtener? Y bueno, van a obtener un número de Reynolds menor que 2100 o un número de Reynolds francamente turbulento les va a dar mayor que 5000, creo que les daba en el práctico. Así que ya saben que se trata de un régimen turbulento e incluso yo puedo abrir más la válvula y llegamos a un número mayor que 10.000. El práctico se hace con agua, así que estos datos de aquí los sacan de la tabla. Ustedes ya tienen una tabla donde pueden sacar todos los parámetros de esto, densidad y viscosidad en función de la temperatura. Ahora, acá me está apareciendo una cuestión que yo tengo que prestar mucha atención. Es el diámetro. ¿Por qué les digo que tengo que prestar atención a este diámetro? Atención allí. ¿Por qué? Este diámetro es muy importante porque no tenemos que olvidarnos que el diámetro que aparece es el diámetro equivalente, que era 4 veces el área de pasaje dividido en el perímetro mojado. Bien, en nuestro caso, el área de pasaje está claro que la tengo acá, es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Y el perímetro mojado, en este caso, no se olviden que el perímetro mojado es por donde está pasando el fluido, el perímetro mojado va a ser pi por diámetro. Cuando hagan esa relación de 4 veces el área de pasaje con el perímetro mojado, les va a dar el diámetro de la cañería, en este caso, que es bastante sencillo. Pero cuando tengan un conducto rectangular, cuadrado o triangular, van a tener que hacer el cálculo de acuerdo a las dimensiones de esa geometría, ¿sí? Con el área de pasaje y el perímetro mojado siempre, el perímetro mojado por el fenómeno, que en este caso es el área está mojada en la circulación del fluido, el perímetro mojado es este, el circular, la circunferencia. Bueno, con esto damos por terminada la clase esta de número de Reynolds, que hace algo bastante fundamental dentro de fenómenos. Por favor, tomen nota de varios conceptos que se han hablado acá: velocidad media, se habló de tipo de flujo, de régimen, de perfiles, de velocidades, régimen estacionario, régimen... O sea, hay un montón de conceptos que nosotros ya vamos incorporando y lo tienen que ir ustedes también incorporando en su léxico para la asignatura esta. Recuerden que te vamos a pasar algunos datos para que ustedes hagan su evaluación de cuánto les darían, completen esa tablita con datos de otros años y tienen una autoevaluación que hacer en la página obligatoriamente relacionada con este ensayo de laboratorio. Bueno, con esto terminamos la clase y nos estamos viendo en la próxima. Muchas gracias.